Bienvenidos al canal para Brahman, el canal del autoconocimiento. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el concepto de la autoridad sobre uno mismo, la autoridad en términos de el- la recolección, el empoderamiento, la integración de todo lo que uno es, superando lo que uno parece ser. La autoridad sobre uno mismo viene justo después de la etapa en el proceso de autoconocimiento, justo después de la etapa de la no duda. Recordemos que en el autoconocimiento primero es la comprensión, comprender la realidad. Luego que comprendí, es tomar esa enseñanza tradicional que viene de los Vedas, que viene de los Upanishads, que viene de tradición de miles de años de maestro y discípulo, que es validada por el Sanatana Dharma, validada por los diferentes tipos de yoga, validada por experiencias también espontáneas o no tradicionales de, de seres que como Buda, como Ramana Maharshi, han tenido una conexión con esa verdadera naturaleza sin atravesar el modelo tradicional del Vedanta Advaita, o sea, que ha llegado espontáneamente. Eso valida la tradición, porque los que han llegado espontáneamente en forma directa no están contra la tradición en términos de lo que ésta apunta o lo que ésta describe, sino pueden estar en contra, como en el caso de Buda o en el caso de Jesús, en contra de eh, la institución, la religión instituida, en contra del dogmatismo o de la moralidad que arrastra muchas veces la tradición y el orden social, obviamente. Por lo tanto, la tradición ha sido validada muchas veces, pero esa validación, si yo no la experimento en mí mismo, no va a ser corroborada. O sea, la validación de la tradición lo que hace es marcarme un camino que es mucho más viable, plausible y potencial que cualquier otro. Entonces, luego tengo que validarlo en mí mismo. Para validarlo en mí mismo, debo primero tener una comprensión profunda de mi propia naturaleza. Puede ser en forma espontánea, en forma mixta o en forma de seguir a rajatabla la tradición. No importa cómo llegué, lo importante es llegar. No importa cómo llegue, lo importante es llegar. Entonces, lo primero es la comprensión profunda de mi propia naturaleza. ¿Qué implica la comprensión profunda de mi propia naturaleza? Implica que cerré el círculo, que si bien puedo aprender algo más, puedo ajustar algunos conceptos,
mi percepción y mi cognición puede tener modificaciones, modulaciones, etcétera, mi comprensión final ya está consolidada. O sea, ya comprendí cómo es la realidad y si bien puede haber atenuantes, ya vi el principio y el fin. Por lo tanto, comprendo el proceso. Más allá de la forma particular que tomé el proceso o la experiencia o el samadhi. Entonces, cuando me asenté en la comprensión, el segundo paso es la no duda, es poderme mantener en esa comprensión, porque si tuve una comprensión profunda, pero luego caigo, ¿no? ¿Qué significa caer? Empezar otra vez de cero otra filosofía, empezar de cero en otro camino, olvidarme todo y eh, dedicarme a otra cosa y perder el hilo de esa comprensión. Empezar una y otra vez, ¿no? Otro estudio, otra cosa que me desenfoca. La comprensión necesita focalización. Cuando logré encontrar una certeza, mantenerme allí para que dé frutos. Porque si la comprensión no es mantenida, no va a dar los frutos correspondientes. Entonces, la no duda es la certeza, la convicción de que es por ahí, que ese es el camino interno del autoconocimiento, y que mi verdadera naturaleza, como principio yo soy de la conciencia, es la conciencia misma, la conciencia toda, infinita y eterna. Esa es la no duda. Cuando me planto en esa no duda y la sostengo en un comienzo con la voluntad y luego con la misma inercia, esa no duda se establece. Y cuando se establece esta segunda etapa de no duda, viene la tercera etapa, que es cuando la duda la comprensión se consolidó en la no duda. Y la no duda se consolidó, cuando se consolidó completamente, ya no tengo que sostenerla, sino que es natural, se vuelve una naturaleza sostenida por el hábito. Cuando esa no duda es, ni siquiera tengo que plantearme en algún momento si tengo una duda, ni siquiera se pone en duda la no duda ya es parte de mi naturaleza. Y cuando descubro que es parte de mi naturaleza, se vuelve la tercera etapa. Y ahora sí vamos de frente, la autoridad sobre uno mismo. La autoridad sobre uno mismo es el cerrojo final del autoconocimiento. No significa que eso haya generado el autoconocimiento total, que se conoce como la autorrealización del sí mismo, pero significa que ya una vez que tengo autoridad sobre mí mismo, no hay marcha atrás. En la no duda puedo marchar atrás y mi mente, mi mano mayakoya, los britis, los sadhanas, impulsados por los samskaras, o sea, el apego egocéntrico del jiva me puede retroceder, me puede reabsorber nuevamente a un flujo de ida y vuelta en la duda. La duda es el peor enemigo y me arrastra a la comprensión y me puede derribar mi modelo de comprensión. Pero cuando llego a la autoridad sobre uno mismo, significa que me hago al 100% responsable de mi propio autoconocimiento y ese 100% de responsabilidad significa que la responsabilidad no es solo sobre mi cuerpo-mente, sino sobre toda la conciencia. Esa autoridad sobre toda la conciencia implica que ya no hay marcha atrás. ¿Y por qué no hay marcha atrás? Porque hubo una comprensión profunda, porque se sostuvo durante el tiempo suficiente la no duda y porque esa autoridad es la nueva identidad. Igual que cuando yo conformé una identidad.
luego de la niñez y la adolescencia, con mucho esfuerzo, con sacrificio, con sufrimiento. Luego esa autoridad ya quedó, buena, mala, mejor, peor, conforme, no conforme, psicopática, no psicopática, neurótica, no neurótica, feliz, triste, no importa. La identidad ya quedó, quedó un yo fenomenológico con una identidad fija, fija en el cuerpo y en el nombre. Bueno, cuando se genera la autoridad en base al autoconocimiento y la no duda, sostenido por la validación de la tradición, se conforma esa nueva identidad. La autoridad sobre uno mismo implica que ya no necesito, ya no dependo de nada externo, ya no hay autoridad externa. Esto no implica, para no ir a un nihilismo ridículo, no explica que no pueda seguir conociendo, no pueda seguir leyendo, eh, no tenga intereses, etcétera, etcétera. Lo que significa la autoridad en uno mismo es que no necesito, para llegar a mi propia naturaleza, nada externo. No necesito derivar la autoridad ni en un libro, ni en otra persona, ni en un gurú, ni siquiera llegada la instancia donde se consolida la autoridad en los Vedas. Cuando se consolida la autoridad sobre uno mismo y uno la sostiene también, un periodo donde se construye el hábito también de la autoridad sobre uno mismo, se empieza a, digamos, unificar los patrones de conciencia. Todo lo que en la conciencia parecía externo, podemos decir las otras personas, los tiempos y espacios, los otros países, las otras dimensiones, eh, las experiencias inexplicables, ¿no? Hablamos de las experiencias místicas, el futuro lejano, lo que no obtengo, la riqueza que no tengo, la riqueza que sí tengo. Todo lo que yo ya veía como objetos externos, condicionados en el espacio-tiempo, que determinan experiencias mejores o peores, todo eso se empieza a unificar, se empieza a centralizar en la conciencia, en un mismo proceso. Es como si yo ahora estoy mirando una silla por la ventana, es como si esa silla, que yo la veía por la ventana como algo externo, de repente es como si la conciencia, que era un sujeto perceptor, ¿no? En una relación sujeto-objeto, en un campo de conocimiento, expresaba una fenomenología y generaba dependencias. Ahora, dependencias prácticas, conceptuales, emocionales, etcétera, etcétera. Cuando esa silla ya la integro al patrón de la conciencia y el campo cognitivo no es un cuerpo que percibe otro cuerpo o un sujeto que percibe un objeto, sino que es podríamos decir, una esfera transparente, ¿no? Inteligente que absorbe los objetos, que los percibe dentro de su mismo campo. Cuando se cambia este modelo cognitivo, es como si la silla estuviese dentro mío. ¿Dónde? ¿Dónde? Simbólicamente, en esa esfera, ¿no? Autointeligente que absorbe todo, que es todo lo que en este momento presencial llego a percibir y simbólicamente en el corazón espiritual, ¿no? En el centro del pecho, levemente a la derecha, que es simbólicamente donde se concentra la meditación y el foco de la conciencia. Entonces, eso que yo quería obtener, esa riqueza o esa experiencia mística o ese intelecto o cualquier cosa externa, ¿no? Ese auto, esa casa, ese viaje, eh, todo que era algo que era un objeto conceptual externo que tenía que atravesar el tiempo, espacio y esfuerzo para quizás nunca obtenerlo,
con la autoridad sobre sí mismo se empieza a integrar y pareciera ya como si todos los objetos que yo percibo, presentes o imaginados o recordados, están dentro mío, están en el propio núcleo del ser, ¿no? Dentro del lo que se llama el contenido de la conciencia. Todo lo que yo pueda concebir fenomenológicamente, consciente, subconsciente o inconscientemente, es contenido de la conciencia. Y ese contenido está en la propia internalización, no está fuera realmente. Inclusive el tiempo-espacio también está dentro del campo de mi propia conciencia, de mi propia naturaleza, no afuera. Todas las dimensiones, el tiempo y espacio, el vacío, ¿no? El akash, la kaya o akash refinado, o sea, la kaya de la kaya, el vacío del vacío, también está contenido en mi propia naturaleza. Y solo se puede concebir esta naturaleza real, cognitiva, perceptiva, de conocimiento y de autoconocimiento de mi propia conciencia en la medida que pueda recolectar la comprensión profunda, la no duda y la autoridad sobre uno mismo. Cuando esta autoridad, además de generar estas experiencias que podemos llamar impersonales, cuando se consolida completamente la autoridad sobre uno mismo, la autoridad total sobre uno mismo, empieza a emerger una cuarta etapa, que ya es la autorrealización del sí mismo. Cuando esta autoridad sobre uno mismo es tan constante que ya no hay ninguna duda de que la matriz de mi propia cognitividad, de mi propio ser, de mi propia percepción, es la misma matriz del origen del hombre, del universo, de Brahman, y que no hay ninguna diferencia ni separación. Lo único que me mantenía diferenciado y minimizado en mi comprensión y en mi percepción de la realidad eran mis propios conceptos a través del proceso ilusorio de la mente y del ego. Cuando descubro esto, llega la autorrealización del sí mismo. No vamos a profundizar más en conceptos o explicaciones sobre la naturaleza de la autorrealización del sí mismo, porque da mucho para hablar, pero sí tener en cuenta estos cuatro pasos. Comprensión profunda de mi propia naturaleza, no duda total, responsabilidad total, y esto decanta, provoca la nueva identidad absoluta. Es una identidad absoluta. Una identidad que es también, a título de que sea difícil explicarlo conceptualmente en español, es una no identidad que es una identidad. O sea, es una identidad que es tan abstracta, tan infinita, que niega toda identidad. Por lo cual podríamos decir que la no identidad es como una no identidad. Y esta no identidad tiene la misma cualidad de Brahman. Es uno y el mismo Brahman. Y de repente, esta entidad que hizo este proceso mira la cara de Brahman, se ve en Brahman y se ve simultáneamente como Brahman, viendo a este buscador que llega al final de su camino y este, digamos, buscador que llega al final de su camino ve a Brahman. Y simultáneamente es como esta experiencia múltiple genera esta duplicidad. Se ve desde Brahman
al objeto y desde o mejor dicho, al cuerpo-mente y sus etapas y sus collas, y desde el cuerpo-mente se programan en simultáneo. Es el proceso simultáneo de Maya y Atman, ¿no? Ilusión y autoconocimiento. Pero estas experiencias son muy difíciles de explicar conceptualmente porque son experiencias de un altísimo nivel de subjetividad y un altísimo nivel de impersonalidad. Si no puedo concebir la impersonalidad, o sea, que puedo tener experiencias que trascienden los límites del sujeto-objeto, del cuerpo-mente y demás, o del tiempo-espacio, menos puedo concebir aún experiencias múltiples, donde percibo en simultáneo lo universal desde eh, lo individual y lo individual de lo universal. En esa paradoja es donde se genera el autoconocimiento. Si no, al mismo tiempo, Brahman no se podría conocer, porque el todo, ¿cómo hace para verse a sí mismo si lo incluye todo? Por eso proyecta a Maya, ¿no? Bien, entonces, para finalizar, la construcción de la autoridad es un proceso, la autoridad sobre uno mismo, y depende de etapas, de estas tres etapas, o mejor dicho, la autoridad depende de la comprensión, de la no duda, y recién ahí, como tercera etapa, puede venir la autoridad total sobre uno mismo, donde debe liberarse absolutamente de todo. Por eso es muy importante comprender las etapas. No puedo tener autoridad sobre mí mismo cuando no sé qué es mí mismo, ¿no? No puedo tener no dudas sobre mi propia naturaleza cuando no sé qué es mi propia naturaleza. Y tampoco puedo tener autoridad sobre mi propia conciencia cuando no sé qué es la conciencia. Son etapas que deben ser respetadas para que el proceso se pueda consolidar. Gracias.